Buenos días con todos. ¿Cómo les va, mis amados hermanos? Los saludo a todos con el amor de Cristo que nos acompaña y siempre está con nosotros cada día. Hoy quiero saludar a cada uno de ustedes y darles la bienvenida acá a nuestra iglesia Misión Palabra de Vida, Iglesia Bautista de Talar. Estamos muy contentos que estén aquí presentes, estamos acá reunidos en presencia de Dios, quien nos guía, y está acá su presencia de Él, porque Él está aquí en medio de nosotros enseñándonos más de su palabra, y todos los que han venido con ese corazón humilde y anheloso de querer recibir su palabra, el Señor va a orar en cada uno de sus corazones. Hoy, mis amados hermanos, estamos continuando con las doctrinas fundamentales, enseñanzas especializadas y necesarias y muy importantes para nuestra vida cristiana, que hemos preparado para que ustedes tengan la seguridad y cómo deben vivir luego de haber recibido la salvación. En la clase pasada, ¿se acuerdan? Hemos empezado con la primera clase de doctrinas fundamentales y ahora seguimos todavía en la clase 1 porque hay muchas cosas que hablar. Porque la palabra de Dios es infinita, no termina, nunca. El Señor inspiró a estos hombres santos como los apóstoles, los profetas, y escribió todo lo que Dios quiere enseñar. Y su sabiduría de Dios es inmensa. Así que nosotros ahora estamos aprendiendo de ello. Y hoy quiero seguir con esta clase de las doctrinas fundamentales, clase 1, sobre el tema la seguridad de la salvación, pero la 2, parte 2, porque en la clase pasada hemos estado aprendiendo juntos sobre cómo es la característica de un verdadero salvo, un procedimiento que Dios nos enseña a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Nosotros estamos siendo instruidos por Dios para poder aprender más de lo que Él quiere enseñarnos, mis amados hermanos. Entonces, hoy día vamos a seguir continuando con esta clase, pero antes tenemos que pedirle ayuda al autor. ¿Quién es el autor de estas escrituras? Dios, ¿verdad? Cierto, Dios, muy bien. Entonces, vamos a orar juntos para iniciar esta clase de doctrinas fundamentales, la certeza de nuestra salvación, segunda parte. Vamos a orar juntos, mis amados hermanos. Dios Padre Santísimo, te damos gracias por tus infinitas misericordias y amor hacia cada uno de nosotros. Dios, en tu abundante amor que has dado a cada uno de nosotros sin merecerlo, nos brindaste ese regalo tan grande, ese don que no merecíamos, Dios, porque antes vivíamos en nuestras vidas circulares, en nuestras tradiciones. Dios, tú nos has traído de ese mundo entenebrecido y hemos llegado a ti y nos hemos arrepentido porque hemos conocido nuestra posición y condición, y ahora, Dios, sabemos que por la sangre de Cristo nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Ahora, Dios, en este gran regalo y este privilegio que nos otorga ser hijos tuyos, queremos, Dios, seguir aprendiendo más de tu palabra. Ayúdanos, Dios, durante este tiempo en que tú nos otorgas, seguir conociendo más de ti, Dios. Permite a los nuevos salvos, a los nuevos hermanos que han conocido tu palabra, que puedan tener esa seguridad y ver esas características de muchas personas que tienen una idea errónea y hacen confundir. Pero Dios, a través de la luz de tu palabra, nosotros podemos conocer que tu palabra es verdad y que todo lo que tú has dicho se cumple sin falta. Confiando en que tu palabra, nos sometemos, Dios, a tu palabra para poder seguir creciendo en esta fe tan maravillosa que nos has otorgado. Hemos orado en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis amados hermanos, como seguimos en la misma clase de la seguridad de nuestra salvación, como hay mucho que compartir, vamos a iniciar con el mismo versículo. ¿Se acuerdan con el versículo que iniciamos la clase pasada? ¿Se acuerdan? Primera de Juan, vamos a buscar en nuestras propias Biblias. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10. Vamos a buscar y leamos juntos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10, leamos juntos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados hermanos, nosotros, ¿por qué tenemos la seguridad de nuestra salvación? Para empezar, no hemos hecho nada absolutamente, ¿cierto? Pero, sin embargo, nosotros hemos recibido esta salvación tan grande por su gracia. Pero ¿qué está detrás de esta gracia? Su amor infinito. No me cansaré de siempre darles a conocer a ustedes, mis amados hermanos, los que me oyen, que el amor tan grande que hemos recibido de Dios ha llegado a nosotros, a los que hemos oído y hemos creído. Hemos conocido su amor en verdad. Entonces, naturalmente, ¿qué debe brotar de nosotros? Odio, cólera, ira, molestia, dudas, temor, tristeza. No, mis amados hermanos. Debe brotar amor. Amor, por eso lo dice aquí en 1 de Juan capítulo 4. El que no muestre el amor, discúlpenme mis amados hermanos, pero no es que ha conocido a Dios, solo de pensamiento. He escuchado a muchos decir, Dios existe. ¿En qué Dios estás creyendo? ¿En el Dios de las Escrituras, de la palabra de Dios? ¿O en el Dios de tu imaginación? Es cierto. Hay mucha gente que tiene a Dios. Sí, Dios, porque he escuchado de fulano, mengano, que Dios existe. Sí, es verdad. Existe Dios. Pero ¿qué Dios están creyendo? ¿Acaso ese Dios no va a juzgar el pecado? Sí, va a juzgar el pecado. Hay juicio. Por esa razón es que Dios envió a Jesús y nos dio la salvación. Y en la Biblia, ¿cómo está identificado? ¿Con qué símbolo estaba identificado la salvación? ¿Se acuerdan? Que estábamos buscando Efesios capítulo 6, ¿se acuerdan? Vamos a ver en la pantalla, Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Qué era la salvación en la armadura de Dios? ¿Qué representaba? Era el casco. El yelmo es el casco donde protege nuestros pensamientos. Nuestras ideas son protegidas. Y si este casco no es tan duro, no tiene un buen fundamento en nuestra salvación y no hay seguridad y certeza, entonces ese yelmo se convierte en un gorro que puede ser destruido fácilmente. ¿Acaso un guerrero podía pelear con tranquilidad de esas batallas tan feroces con un gorro? No lo creo. Podía morir automáticamente. Veamos Efesios capítulo 6, versículo 17, que dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. Tenemos que tener la salvación como un casco duro, que proteja nuestros pensamientos y no hayan dudas. Y así seremos fuertes en la batalla y podremos mantenernos firmes en la batalla contra el enemigo, porque nuestra batalla no es contra cuerpos, nuestra batalla es contra principados, contra espíritus inmundos, porque el diablo es un espíritu, es un ángel caído. Entonces estamos peleando contra principados y huestes celestiales. Pero ¿cómo es esa batalla? Esa batalla no es de cuerpo a cuerpo, mis amados hermanos, sino que esta batalla se gana con la armadura de Dios. Todo aquel que es salvo puede mantenerse firme, pero el que duda de su salvación, mis amados hermanos, no lo cree. Primer problema, primera aflicción que llega y se desanima y ya no vuelve a la iglesia. Pero también hay salvos que también se desaniman. Por eso estas clases fundamentales son muy necesarias. Estas doctrinas fundamentales, por eso las compartimos luego de haber escuchado un seminario largo, luego de haber escuchado el retiro de Pascua. Muchos han recibido salvación y es necesario para que esa fe se fortalezca y haya un fundamento y sea un yelmo muy fuerte, el cual proteja sus cabezas, puedan ser protegidos sus pensamientos. Tiene que ser fuerte, tiene que ser duro. Pero ¿cómo puede endurecer esto? Teniendo la certeza de que la salvación es segura. Entonces vamos a ver en la pantalla los pasos para recibir la salvación, como hemos aprendido durante la semana pasada.
Lo correcto es recibirlo, como dice Primera de Timoteo, capítulo 2, 3, 4. Yo les voy a decir, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice: Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, pero que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? ¿Qué dijo Jesús en Juan 17? Tu palabra es verdad. ¿La verdad qué es? La Biblia. Y por la Biblia nosotros nos arrepentimos. Por la Biblia nosotros podemos conocer nuestra condición, nuestra posición de pecadores y arrepentirnos. Por la palabra de verdad, al venir a la palabra de verdad, nosotros nos arrepentimos y podemos conocer nuestra posición y condición y podemos arrepentirnos. Y por la palabra podemos obtener también la verdadera fe. ¿Cómo se obtiene la fe? Por Romanos capítulo 10, versículo 17. Y la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios, que es la verdad. Y luego, ¿qué surge? La fe. Estamos viendo en la pantalla. Y luego, cuando ya no hemos obtenido la fe, va a surgir algo en nosotros. ¿Qué va a surgir en nosotros? Somos nuevas criaturas, habremos nacido de nuevo. Y obvio, va a salir una emoción de nuestra parte. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la emoción no debe estar adelante de la palabra de verdad, ni antes de la fe, de haber obtenido la fe, ni del arrepentimiento. La emoción está correcta en el lugar donde debe estar, porque a través de la fe nosotros hemos recibido el perdón de pecados de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, obvio, va a surgir alguna emoción de nuestra parte. Pero hay un problema, mis amados hermanos, que cuando la emoción está antes, hay un problema ahí, porque no se consuma lo que hemos recibido. ¿De qué manera? Porque nosotros, cuando hemos oído la palabra de verdad y hemos descubierto nuestra posición y nuestra condición, Dios nos hace sentir, crear esa necesidad, ese anhelo y esa voluntad de buscar esa salvación. Y cuando leemos y oímos la palabra de verdad del Evangelio, y habiendo oído y habiendo creído, surge la fe. Me arrepentí y ahora tengo la fe y ahora soy hijo de Dios. ¿Qué debo hacer? Claro, hay una emoción de por medio, muchas veces hay llanto de por medio, muchas veces hay alegrías. Pero ¿qué más? Nuestra vida cambia. Por eso dice en 1 Juan capítulo 4, el que no hay amor en su vida, o sea, no hay una muestra, porque después dice qué es lo que Dios mostró. Dios tenía amor para nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué? ¿Solamente diciendo te amo, te amo, te amo? No. Su amor se manifestó ¿cómo? Enviando a Jesús en propiciación por nuestros pecados, ¿o no es así? Hubo una obra de por medio, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, si nosotros hemos recibido el amor, ahora nosotros amamos ¿a quién? A Dios. Muy bien, amamos a Dios. Y si amamos a Dios, ¿qué debe surgir en nosotros? Tiene que haber algo, ¿no? Una manifestación. ¿Solo llorar, solo alegrarnos nada más? No. Tenemos que mostrar el amor. ¿Y cómo se muestra el amor? Vamos a aprender el día de hoy. Pero cuando solamente se manifiesta en emoción nada más, y solo la persona se emociona y ahí queda, nunca más vuelve a aparecer en la iglesia, es un problema. Por eso hay mucha gente que duda sobre su salvación. Porque yo he conocido tres tipos de personas. Hay muchas personas, el tipo de personas en la iglesia que han oído la palabra de verdad y de las cuales solo una puedo tener la seguridad de que ha recibido la salvación. Hay un porcentaje muy alto, pero de las otras dudo, aunque parece que sí fuera verdad. Hay gente que cuando está escuchando la palabra llora. Hay gente cuando está escuchando la palabra se mantiene firmes, serios, porque así también es su carácter. Pero con el tiempo vemos sus cambios. Ya no llora más, ahora está contento. Ya no está serio, fruncido, ahora está feliz. Pero también hay otro grupo que se frunce porque no está de acuerdo con que le digan que es pecador y que su destino es el infierno. Y también hay otras personas que lloran y solamente se emocionan en ese momento y sintieron que ya ese momento nomás calmó su pena y ya no vuelven nunca más a la iglesia.
Entonces, en esas personas que se fueron, ¿podemos ver si hay amor en ellas? No, porque no lo han demostrado. Se fueron nada más. Pero sin embargo, si empezamos con una cara triste o con una cara molesta, pero con el tiempo cambia nuestro semblante en la iglesia, entonces ahí podemos ver el fruto del amor. Y esa persona no solamente ama a Dios, sino ama a los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que estamos reunidos aquí en la iglesia. Porque la iglesia no solamente es este lugar, este templo duro, muy fuerte, este templo bonito donde nos estamos congregando. La iglesia, mis amados hermanos, es la unión de los santos, de los que han recibido la salvación, donde Jesús es la cabeza y Él es el suministro, nos da el alimento para que nosotros podamos seguir creciendo y siempre nuestra mirada en Él, porque Él es el consumador de nuestra fe y con nosotros debemos crecer como Jesús. Entonces hoy, aprendiendo de la certeza de nuestra salvación, tenemos que seguir aprendiendo de las características erróneas y las características correctas de la salvación, para la seguridad de su salvación de cada uno de ustedes. Vamos a aprender, vamos a ver en la pantalla, dice, la emoción es un error para la seguridad de la salvación. Muchos, como les conté anteriormente, al ver las emociones de la persona, algunos rejuran, mira, este es salvo, mira, está llorando, ha recibido salvación seguramente. Pero ¿qué pasa si su reacción no es la que corresponde a un verdadero salvo? Por ejemplo, vamos a ver en la pantalla. La emoción es un error, no es la seguridad de la salvación, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque mire, acá vemos dos tipos de personas, como hablamos anteriormente. Una persona seria, fruncida, que se mantenía calmada, solo escuchando, oyendo la palabra, y otra persona que estaba llorando, no dejaba de llorar hasta que acabó la palabra y se fue. Pero ¿qué pasó con el tiempo? La persona que estaba fruncida escuchó muy bien, diciendo, he recibido salvación, gracias a Dios por mi perdón de mis pecados. Ahora yo voy a vivir para ti. ¿Y qué sucedió? Que con el tiempo comenzó a servir en la iglesia y su rostro quedó fruncido. ¿Qué pasó? Cambió. Ahora es muy contento, ya no tiene la cara seria, ahora sonríe y sirve en muchos servicios múltiples de la iglesia. Y el servir en la iglesia también puede haber una duda. Porque algunos vienen a servir a la iglesia porque no tienen nada que hacer en sus casas. Perdón, pero a veces es así. Pero cuando realmente surge en nuestro corazón que hemos recibido verdaderamente el amor de Dios, cambia. Queremos hacer algo por Dios, pero Dios está en lo alto, en los cielos. ¿Qué podemos hacer por Dios? Pero Dios, al que ama, Dios ama, nos ha amado a todos y nos ha dado ese amor inmenso. Entonces nosotros debemos mostrar amor ¿con quién? Dios a quien ama, a sus hijos. Entonces el amor ¿a dónde tiene que ser dirigido? A sus hijos. Es como que alguien quiere caer en gracia a una mujer que tiene hijos, ¿no? ¿Con quién tiene que llevarse bien? Con el pequeño, ¿no? Con el hijo pequeño. Para congraciarse con la mamá o con el papá, ¿cierto? ¿Quieres caer bien a la mamá, al papá? Con el hijo, ¿no? Te llevas bien. Pero en el caso de Dios, Dios nos manda que nos amemos los unos a los otros. Entonces el que ha recibido el amor de Dios puede amar a los demás. Y sirve con mucho amor en la iglesia. Y siente que la iglesia es su casa. Y se siente, y hay una relación entre los hermanos porque somos hijos del mismo Padre. ¿O cómo son ustedes con sus hermanos de carne, de sangre, en su casa? Hay una relación que los mantiene a confiar, ¿no? Confían, se cuentan secretos, están juntos, felices, comen rico juntos. Entonces nosotros somos hijos del mismo Dios, hay un mismo espíritu en cada uno de nosotros, el mismo Espíritu Santo que nos ha sellado a cada uno de nosotros. Entonces hay una relación entre nosotros, por eso nos amamos y estamos juntos acá, compartiendo los alimentos y escuchando la palabra siempre. Entonces sigamos viendo la pantalla. Entonces hubo un cambio. Este hombre serio, que cualquiera que veía a simple vista, no creo que recibió la salvación, mira su cara seria, este ya no va a volver nunca más. Pero sin embargo volvió y sirvió correctamente en la iglesia y su semblante cambió. Pero sin embargo la otra persona que estaba llorando
muy emotivamente por lo que escuchaba. De repente le dio pena cuando vio el video de Jesús, la pasión de Cristo, cuando le pegan a Jesús. Mucha gente es muy sensible y llora, ¿no? Pero ya, acabó el video y ya se secan las lágrimas y se acabó, ¿no? Sufrimiento. Pero cuando tú oyes bien la palabra y crees en la palabra, reconoces el amor tan grande que has recibido del Señor. Entonces eso te hace que realmente te arrepientas y puedas recibir y anhelar la salvación. Pero esta mujer que lloró nunca más volvió a la iglesia. Entonces, ¿quién recibió salvación? Obvio, el que volvió y sirvió a sus hermanos. Vamos a ver otro ejemplo. También hay personas serias y personas que lloran, porque las emociones no son todas iguales, pero no puede ser la certeza de nuestra salvación. ¿Cuándo es la certeza de la salvación? No la emoción. Si no, vamos a ver en la pantalla que tanto el hombre serio cambió su semblante y el final de su vida, su futuro cambió de ser serio a servir a la iglesia. Y la mujer que lloraba desconsoladamente vino a la iglesia. Otro ejemplo, una mujer que lloraba mucho al escuchar la salvación y reconoció en su corazón: Jesús pagó por mis pecados, yo no lo merecía. Por eso es su llanto, porque es muy sensible. Y dentro de su sensibilidad dijo: ahora yo tengo que ir al infierno. Pero Dios Santísimo le dio la oportunidad de que al conocer el Evangelio recibiera la salvación. Entonces su rostro de llanto, de tristeza, cambió a ser una persona ya más feliz, porque Dios consoló su corazón y ahora vive feliz sirviendo a la iglesia en el grupo de madres, feliz limpiando, feliz en todas las reuniones que hay de madres, en las reuniones de distrito, está en la cocina fielmente participando en todo evento de la iglesia, y el varón también fielmente sirve a la iglesia, ya no tiene ese semblante serio, sino ahora sonríe y todos estamos muy contentos con él, y sirve muy bien en el grupo de varones, incluso en el grupo de consejeros. Así que, mis amados hermanos, esto podría ser la certeza de la seguridad de nuestra salvación. Que las personas, muy aparte de la emoción que pueda tener, estas personas, al conocer la verdadera palabra de Dios, conmovidas, dándose cuenta de su posición y condición, se arrepintieron y sintieron ese anhelo de recibir la salvación y la recibieron, creyendo, oyendo, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, fueron sellados por el Espíritu Santo. Conocieron que el pago del pecado era muerte y que tenían que recibir ese perdón de pecados con el derramamiento de sangre de Jesús. Y ese derramamiento de sangre de Jesús fue el perdón de sus pecados para siempre. Entonces en ellos ya no hay temor. Ya ellos tienen la seguridad de que si les toca morir, ya sea que vivan o que mueran, son de Cristo y van a ir al cielo. Y con ese amor que han recibido, quiere desbordarlo en su iglesia, donde está la presencia de Dios. Pero yo digo, mis amados hermanos, acá hemos visto dos ejemplos, dos personas de distinto semblante. ¿Acaso han recibido distinto espíritu? ¿Qué piensan ustedes, mis amados hermanos? ¿Acaso en distintas iglesias se recibe distinta salvación, en distinto Espíritu Santo? No lo creo. Por eso nosotros tenemos que recurrir ¿a qué? A la palabra de Dios, para que nos responda a todas esas dudas. Vamos a buscar juntos el libro de Tito. Tito, capítulo 1, versículo 4. Vamos a buscar en nuestras propias Biblias y vamos a leer juntos. Tito, capítulo 1, versículo 4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Tito dice: el verdadero hijo en la común fe. ¿Acaso en las imágenes, acaso estas personas tienen distintas fes? Es una misma fe la que nos lleva a la salvación. Haber creído en la palabra de verdad. ¿Acaso hay distintos evangelios para creerlo? No, mis amados hermanos. Es una sola fe, es un solo evangelio. Y por esa misma fe que tuviste tú y yo, inclusive
las iglesias primitivas también esa misma fe los hizo recibir la salvación. Luego, posteriormente, cuando ellos reciben ya la salvación, obvio, la fe aumenta conforme a cómo va creciendo en la palabra. Ya eso es muy distinto. El crecimiento de la vida cristiana, de la fe, surge a través de ¿qué? De recibir más palabra. El espíritu tiene que ser alimentado por la palabra de Dios. Entonces Tito nos dice que hemos recibido la misma salvación por la misma fe. No es que otros hayan tenido otra fe. También en 2 de Pedro podemos ver y leer juntos. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Busquemos en nuestras propias Biblias, porque tenemos que estar muy seguros. Una característica de un salvo verdadero es aquel que tiene la seguridad de su salvación. Pero ¿dónde busca la respuesta? ¿En ChatGPT, en YouTube, en Reels, en Facebook? No, mis amados hermanos. Tenemos que buscarlo en la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer juntos. El apóstol Pedro dice estas cosas por la inspiración del Espíritu Santo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, una sola fe igual que la nuestra. Mis amados hermanos, sintamos privilegiados. A través de la luz de la palabra estamos conociendo que la misma fe de Pedro, por la cual recibió la salvación y el perdón de pecado, es la misma fe que tenemos nosotros. Porque ¿en quién hemos creído para tener fe? ¿En la palabra del pastor, del predicador? No, en la palabra de Dios. Dios Santísimo fue el que nos brindó la palabra. ¿Y cuál palabra? La del Evangelio. ¿Acaso son distintos evangelios? No, solo un solo evangelio, que es Jesucristo vino y cumplió lo que está escrito y pagó el precio tan alto por su pecado. Su sangre preciosa fue derramada, mis amados hermanos, y por eso Dios, Jesús, obtuvo para nosotros el perdón de pecados para siempre. Gloria a Dios. Así que todos recibimos esa misma fe, esa fe tan hermosa, una fe igualmente preciosa. Una vez más vamos a buscar Judas capítulo 1, versículo 3. Acá también hay otro ejemplo que nos dice lo mismo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. No es que haya muchas salvaciones, mis amados, no es una sola fe, una sola salvación. Y la misma salvación que recibieron ellos y nuestros antepasados, también nosotros la estamos recibiendo. Porque es lo mismo, mis amados hermanos, no cambia. Dios es ahora, es ayer, ahora y siempre. Dios no cambia. Pasado, presente, futuro. Dios es la eternidad del pasado hasta la eternidad del futuro. Dios es el inicio, alfa y omega, dice la palabra. Entonces, vamos a leer una vez más. Amados, por la gran solicitud de que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una sola vez dada a los santos. Una sola vez, mis amados hermanos. Es una sola fe, una sola salvación, un solo evangelio. Un mismo espíritu es el que nos sella a cada uno de nosotros, por eso somos hermanos. Todos tenemos el mismo espíritu, pero como está bíblicamente, recibir la salvación como Dios nos enseña bíblicamente. Ahora sí, existen muchos evangelios, dicen, ¿no? Dicen muchas personas que hay muchas maneras de recibir la salvación, pero es una manera errónea, y eso termina por confundir y desanimar a los creyentes. Dicen creer en Dios, pero no han recibido la salvación como es bíblicamente. Pero para poder recibir esta salvación correcta, bíblicamente como Dios nos enseña y nos ha revelado, veamos otro punto que algunos siguen dudando sobre su salvación. Vamos a buscar Hechos, capítulo 17.
versículo 11 y 12. Un problema grande, mis amados hermanos, vamos a leer juntos Hechos, capítulo 11, un problema grande de que una persona no haya recibido verdaderamente la salvación, una característica de los que dudan sobre su salvación, es esta. Vamos a leer juntos. Dice Hechos, capítulo 17, versículo 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Versículo 12, leamos juntos. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿cómo han escuchado la palabra de Dios? Porque algunos dudan de su salvación. ¿Cómo han escuchado el seminario, los retiros? Acá dice de que estas personas escucharon con mucha solicitud. ¿Qué será solicitud? Con un interés, con un anhelo. Y a su vez con humildad, con deseo de aprender. Muchos se aburren, se duermen, o no tienen, inclusive puede ser de que incluso hay personas que no son tan pacientes. Escuchan hasta cierto día del seminario, hasta el tercer número, y ya no vuelven. O escuchan el cuarto, su posición y condición frente a Dios, y tú le preguntas, mañana vienes a escuchar la quinta clase, y ¿sabes qué te dice? Voy a ver, quizás de repente tenga tiempo. Qué maravilloso, ¿no? Habiendo conocido que su destino es el infierno, y tú le dices, mañana vas a conocer cómo puedes recibir la salvación, y te dice, yo te aviso, de repente mañana no puedo porque tengo reunión, tengo cumpleaños de mi sobrinito. Imagínense, ponen en juego su vida eterna por una fiesta. Claro, es importante de que se reúnan con sus familiares, pero esa persona quiere decir que nunca tuvo solicitud en escuchar la palabra de Dios. Nunca tuvo el anhelo. Solo oyó nada más, a veces vienen algunos por cumplir, por eso hay una equivocación. Después de haber escuchado el Evangelio, después de haber escuchado la salvación, ¿por qué algunas personas se deprimen, se entristecen, dudan de su salvación? Porque de seguro no le tomaron la atención debida en su vida. Por eso a estas personas, no se preocupen, Dios todavía nos da el tiempo de volver a escuchar. Por eso, con mucha humildad y con solicitud, si hay un seminario, hay un retiro, participen, mis amados hermanos. Volvamos a ver seminario, volvamos a ver la prédica, volvamos a escuchar el Evangelio, el arrepentimiento de nuestros pecados, volvamos a verlo todo de nuevo, pero con un corazón humilde, para que Dios pueda florecer y obrar en sus corazones. Porque quizás en ese entonces no tuvieron de repente mucha curiosidad o no tuvieron mucho deseo de repente, porque muchos vienen por cumplir. Así que nosotros teníamos que haber recibido esto con mucha solicitud, con mucha humildad y con mucho interés. Así que Dios obrará en sus corazones. Ahora vamos a ver otro punto más de los que dudan sobre su salvación, otra característica más. Vamos a buscar Primera de Juan, en sus propias Biblias, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, vamos a buscar. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta seguridad de que somos salvos y hijos de Dios? Porque algunos sí y porque algunos no. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, mis amados hermanos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios nos dio para que creyendo recibamos el perdón de pecados. Pero así como el ejemplo anterior, algunos andan buscando sus emociones y no la palabra de Dios. Dicen, ¿acaso veo que otros lloran y acaso yo que no lloro, entonces no soy salvo?
Ya les dije, las emociones no puede ser una seguridad de que son salvos. Algunos tienden a llorar, déjalos que lloren, o algunos son serios. Lo importante, mis amados hermanos, es que lo que han oído lo crean. Oyendo y creyendo, eso es lo que los hace salvos, mis amados hermanos. No que tengan que llorar, porque el otro está llorando, tú también tienes que llorar. O porque el otro tenga un semblante distinto al tuyo, quiere decirte que tú no lo estás recibiendo. No, mis amados hermanos. Es un gran error. Debemos confiar en qué, mis amados hermanos. ¿Acaso en la emoción de otras personas y que yo tenga que sentir la misma emoción que la otra? No, es un error, mis amados hermanos. En lo único que nosotros debemos confiar es en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan está diciendo, ¿para qué esta palabra, esta Biblia ha sido escrita? ¿Para quién? Para que ustedes crean, ustedes los que creen, perdón. La palabra, en 1 de Juan, esta carta está dirigida para los salvos, para los hijos de Dios. Porque acá dice él, estas cosas os he escrito, dice el apóstol Pablo, a vosotros, a ustedes, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ustedes han creído en el Hijo de Dios? Sí, esto es para ustedes, este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Por qué dudas? No debes dudar, mi amado hermano. No debemos dudar. El apóstol Juan, a través de las Escrituras, nos está escribiendo y nos está exhortando, diciéndonos: esto los he escrito a ustedes, salvos, hijos de Dios, porque ustedes han creído en el nombre del Hijo de Dios, ¿cierto? Que Él perdonó todos nuestros pecados, derramando su sangre preciosa. Nos hizo nacer de nuevo por la palabra del Evangelio. ¿Pero para qué? ¿Para qué ha sido escrito esto? Para que tú tengas la certeza y la seguridad que ya tienes vida eterna. Ahora vas a ir al cielo. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, que Dios cumplió, como está escrito en la Biblia. Jesús vino a este mundo y cumplió como está escrito. Él cumplió perfectamente nuestra salvación. Somos salvos, somos hijos de Dios. Así que, mis amados hermanos, quiero darles un ejemplo de los que confían y de los que no confían en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. En el libro de Génesis hay una historia de José. ¿Se acuerdan de José, hijo de Jacob? José, él, en el capítulo 37, desde el versículo 12 al 36, José, sabemos que él era uno de los hijos que amaba mucho a Jacob. Incluso le dio un atuendo muy bonito y muy diferenciado a sus demás hermanos mayores. Ellos pastoreaban y Jacob lo mandaba a que verificara a sus hermanos. Pero José también era un soñador, soñaba. Dios ya de antemano le estaba dándole su propósito a José. Soñó que él iba a estar por encima de sus hermanos, a pesar de que era uno de los menores. Era el 11º hijo de Jacob, varón. Entonces, naturalmente, el que iba a ser el líder de los hijos siempre es el primogénito, ¿no? Pero para Dios es distinta las cosas, porque Dios no ve nuestra parte de afuera, sino Él ve nuestro interior. Y José tenía ese corazón y José confiaba en la palabra de Dios. Así que José fue vendido por sus hermanos, y sabemos la historia, ¿no? Que luego fue llevado a Egipto y fue vendido como esclavo y llegó a estuvo al servicio de uno de los gobernantes de Faraón, y también sabemos todo lo que padeció José. Y ahí fue llevado a la cárcel, y en la cárcel él pudo salir de la cárcel porque él todavía, a pesar de todas las tristezas que sucedió en él, confiaba en Dios. De seguro ya iba desaparecido la ira que sentía por sus hermanos, porque sus hermanos lo golpearon y lo vendieron.
De seguro muchas personas normalmente dirían, estoy sufriendo por la culpa de mis hermanos, ya verán cuando salga. Pero José no pensó así. José pensó más allá porque sabía que Dios estaba con él. Y fue verdad, porque a pesar de que él estuvo en esas circunstancias tan terribles, Dios obró y lo alejó de muchos peligros. Pero Dios estaba preparando su corazón de José. Lo más seguro es que José ya iba perdonado a quienes, a sus hermanos. Hasta que llegó un momento en que Faraón tuvo 2 sueños y hubieron 2 hombres de Faraón que estuvieron con él en la cárcel. Uno de ellos salió y el otro no. Y José pudo identificar sus sueños y se cumplió como él lo dijo, pero no era que provenía de él, sino provenía de Dios, siempre dijo eso. Entonces uno de ellos se acordó, creo que era el copero de Faraón, y un día Faraón estaba muy preocupado por los 2 sueños que tuvo, de las vacas gordas y las vacas flacas, de las espigas que estaban floreciendo y las otras que estaban marchitas, 7, y tenía un significado. Entonces este hombre se acordó, había alguien en la cárcel que me adivinó, señor Faraón. Entonces él fue y le dijo, lo hicieron salir a José y José adivinó correctamente y dijo, esto proviene de Dios, Dios es el que me da esa sabiduría para yo poder identificar el significado de tu sueño, señor Faraón. Entonces Faraón se maravilló de José y no solamente con eso, sino que lo levantó como el segundo, un gobernante muy importante en su casa. Después de él era José, un hebreo, no era judío, no era Egipto. Entonces él halló gracias en Faraón y se volvió un gobernante el cual preparó los 7 años de abundancia, y cuando empezaron los 7 años de hambruna, la hambruna cayó a todas las tierras, no solamente a Egipto, sino también a la tierra donde estaba Jacob y sus hermanos. ¿Y qué sucedió? Que sus hermanos vinieron a comprar comida a Egipto, porque sabían que en Egipto abundaban los alimentos. ¿Y qué sucedió? Génesis capítulo 45. En Génesis capítulo 45, del 1 al 7, sus hermanos vinieron y se postraron hasta a José, y José pudo darse cuenta de que su sueño se cumplió. Sus hermanos todos estaban arrodillados ante él. Pero José todavía no iba avisado a sus hermanos de que él era el gobernante, y probó sus corazones. Pero no lo hizo porque los odiaba, sino que quería ver si ellos seguían siendo tan despiadados como hace años con él y si le iban hecho daño a su hermano. Pero ya él los iba a perdonar, porque inclusive cuando ellos llevaban el sustento, él les devolvía su dinero. ¿Qué quiere decir? Que él había amor en él. ¿Y qué pasó? Que en el capítulo 50 de Génesis, José mandó a traer a todas las familiares para que estuvieran en Egipto. Trajo a todos sus hermanos y le dijo, miren hermanos, yo los voy a sustentar, ustedes nunca van a tener hambre. He hallado gracia en Faraón, y Faraón me ha dicho de que toda mi familia puede vivir acá, así que vengan, confíen, yo les voy a sustentar a ustedes y a sus hijos, ustedes van a estar conmigo siempre, y traigan a mi papá también. Entonces, pero ellos todavía tenían temor. Entonces llegó un momento en que Jacob falleció, murió. Entonces en ellos entró de nuevo ese mismo temor y comenzaron a decir, ¿acaso José ya murió nuestro padre? ¿Acaso José ahora nos va a castigar por ese mal que le hicimos hace años? Ellos se decían entre sí y mandaron a uno de sus sirvientes a decirle a José, José, te rogamos de que nos perdones. Nuestro padre dijo de que seas bueno con nosotros. Cuando escuchó esas palabras, José comenzó a llorar. ¿Por qué lloró José? Porque ya iban pasados muchos años. Ellos estaban con él viviendo tantos años allí en Egipto, pero no creyeron en su palabra. Ellos todavía seguían pensando en que él los odiaba. Y él lloró porque él sentía, aún ellos todavía no creen en mi palabra, que yo ya los perdoné, yo los amo.
Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han recibido salvación? ¿Son hijos de Dios? Y cada vez que dudamos de su palabra de Dios, Jesús también se entristece. Yo ya morí por ti, derramé mi sangre, porque te amo. Ahora tú también tienes que amar. No desconfiar, no volverte para atrás, sino ir hacia adelante. Como la palabra de José, que no creyeron en su palabra, así también sus hermanos desconfiaron de la palabra, así también muchos de nosotros desconfiamos. Pero tenemos que buscar la respuesta. Vamos a buscar Proverbios capítulo 28, versículo 26. Veamos juntos Proverbios capítulo 28, versículo 26. Vamos a leer juntos. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que duda, aún hay temor en su corazón, hay tristeza y le impide el correcto crecimiento. Ustedes, hijos de Dios que han recibido la salvación, no deben ya temer, porque ustedes han recibido la salvación de Dios. Y hemos conocido a través de la luz de la palabra que no hay ningún margen de error con la salvación que hemos recibido por la palabra. Así que nosotros ya no debemos temer. El que temamos, el que confiamos, el que desconfiemos y el que dudamos de su palabra, eso también entristece a nuestro Señor. Porque Él ya lo dio todo. Él no va a volver a venir al mundo para morir por tus pecados que vuelves a dar. Él obtuvo eterna redención para nosotros con su propia sangre. Pero para que esto no ocurra, mis amados hermanos, hijos de Dios, para los salvos que han recibido la salvación y no tengamos duda, tiene que abundar la palabra en nosotros. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dios nos manda que esta palabra de Dios abunde en ustedes, en nuestros corazones, de la manera por la cual nosotros vamos a aprender y seremos corregidos de toda mala enseñanza de lo que oigamos de aquí en adelante. Vamos a escuchar a muchos decir, ustedes son los salvos siempre salvos, dicen, se burlan. Pero si la palabra de Dios lo dice, Dios nos dice y nosotros hemos creído en su palabra. Ahora, si esto es mentira, bueno, todos vamos a perecer. Porque no hay otra manera de salvarnos, mis amados. Confiemos en esto porque tenemos la palabra, la profecía más segura, dice el apóstol Pedro. Tenemos la palabra más segura. Y acá Dios nos enseña que tiene que abundar la palabra en sus corazones para que ustedes puedan recibir la salvación. Si ustedes dudan de su salvación, ¿dónde tienen que buscar la información y la respuesta? En la palabra, porque por la palabra hemos renacido de nuevo. Hemos recibido la salvación, somos hijos de Dios por la salvación. La salvación. ¿Y dónde está la salvación? ¿Qué es la salvación? El Evangelio, la palabra de Dios. Tiene que abundar en nuestros corazones para tener la seguridad. Esa es la sabiduría que debe haber en nosotros. Pero lamentablemente vamos a escuchar muchas ideas, mis amados hermanos. Y ahora en adelante vamos a escuchar muchas experiencias, muchas fábulas, porque se están volviendo a las fábulas, a los cuentos. Yo me imagino, mis amados hermanos, que si siguen pensando en las costumbres, tradiciones, experiencia, así escuchen, yo pienso y me imagino que de ellos tienen que leer sus propias Biblias, su propia palabra de Dios, para así saber si realmente somos salvos. En leer la Biblia podemos tener la seguridad de nuestra identidad. ¿Hemos nacido de nuevo verdaderamente como está escrito en la Biblia?
hemos nacido de nuevo. Vamos a ver en la pantalla un ejemplo. Una persona ya iba pagado, iba cancelado su recibo, debía mucho, pero ya lo iba cancelado hace tiempo, hace muchos días. Pero pasó algo, que se encontró de nuevo con ese recibo. Y al ver, encontró ese recibo de luz, que era el recibo que debía un montón. Y se preocupó porque leyó la fecha y decía, ya está vencido ya. Y como loco la persona se preocupó y dijo, uy, ¿ahora qué hago? ¿Cómo pago este recibo? Ya se venció, ya me cortan ya. Él no se acordaba que ya lo iba cancelado, ya lo iba pagado. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó a desorientarse por la preocupación. ¿No les ha sucedido eso? Nos desorientamos, estamos así. ¿Ahora qué hacemos? ¿De dónde sacamos ese dinero? Así nomás nadie te va a prestar una cantidad fuerte. Entonces esta persona estaba tan desorientada que pensaba, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con este recibo? Estaba desorientado, estaba preocupado. ¿Qué es lo que debió hacer esta persona? Primero, identificar si realmente debe ser así. ¿De qué manera? Veamos la pantalla. Luego, tanto de buscar y haberse angustiado durante más de un día completo, encontró el voucher que ya iba pagado y pudo confirmar que ya ese recibo estaba cancelado. Ahora este señor ya está, tranquilo, pero perdió mucho tiempo habiéndose estresado, habiéndose desorientado, haberse angustiado por un recibo, ya preguntando, ¿me puedes prestar dinero? Y muchos le decían, no tengo ahorita, y se angustió tanto. Pero si él hubiera empezado con buscar el comprobante de pago, ya no hubiera recibido esa angustia, se hubiera evitado de tanto angustia, tanto dudas, y hubiera estado feliz. Al igual nosotros, nuestro comprobante tiene que ser la palabra de Dios. El hombre, ¿qué pasó? La emoción le ganó, se angustió, se desorientó, se entristeció, se angustió, cuando lo que debía haber hecho es primero buscar el comprobante de pago y se hubiera evitado de haber elegido la emoción y mejor hubiera ido a buscar su comprobante. Al igual también nosotros, ¿cómo hemos estado antes? Y los que ahora han recibido salvación, ¿cómo están? Vamos a ver en la pantalla. Hay muchos que dudan de la palabra de Dios. Se encontraron con muchas personas que vinieron a contarles otras doctrinas, otra enseñanza, y como no escucharon bien o no están muy atentos, primero se angustiaron. ¿Acaso la salvación es de otra manera? ¿Es por obras? Luego dudaron de su salvación. ¿Acaso no soy salvo? De repente estas cosas que me están yendo mal es porque no soy salvo, porque no he recibido el perdón de pecados para siempre. Es un error pensar de que la emoción de angustiarnos solamente por una idea errónea nos haga dudar de la salvación tan perfecta que se cumplió en la cruz con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debió hacer este hombre antes de angustiarse, de sentir esa emoción de tristeza y de duda? Debió buscar su comprobante. ¿Y cuál es su comprobante? La Biblia. Y cambió su semblante. Ahora está feliz. Ahora he recibido la salvación. Nunca la perdí. Lo que estaba pasando era una aflicción. Lo que estaba pasando conmigo era una aflicción. Lo que estaba pasando es que yo estaba siendo disciplinado por Dios.
Lo que pasa es que no abundó palabra en mi corazón, por eso comencé a sentir como si no hubiera recibido salvación. Pero cuando leí la palabra de Dios, ahora estoy contento y sé que soy hijo de Dios. Aquí en la Biblia hay ejemplos así. Otra manera en la cual nosotros podemos conocer la seguridad de nuestra salvación, tenemos que tener la certeza de nuestra salvación. No angustiándonos, no fijándonos en nuestras emociones. Busquemos la sabiduría de Dios. Su palabra es verdad. Él no miente, todo se ha cumplido correctamente. Él cumplió la salvación perfecta. Entonces, somos como muchas personas que dudamos. Antes, ¿cómo era nuestro destino? Vamos a buscar Marcos capítulo 7. ¿Cómo éramos antes? Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas. Vino un hombre que era sordo y tartamudo a Jesús. En Marcos cuenta esta historia y dice que se le acercó a Jesús y Jesús lo tomó aparte y le dijo: ven para acá. Metió sus dedos en sus orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Versículo 34, y levantando los ojos al cielo gimió. ¿Quién? Jesús, y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaron bien. Mis amados hermanos, así también nosotros éramos. Teníamos los oídos tupidos. Oíamos pesadamente la palabra de Dios, nos aburríamos y nos dormíamos para escuchar la palabra de Dios, porque el enemigo no quiere que nazcamos de nuevo, porque la fe es el medio por el cual recibimos su gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. ¿Y cómo en la fe la obtenemos? Por el oír la palabra de Dios. Pero si nuestros oídos están tapados, no oímos. Necesitamos que Dios nos abra, efata, abrir, sea abierto nuestros oídos para oír la palabra de Dios. Ahora los que hemos recibido salvación, hemos recibido que nuestros oídos ahora sean abiertos para oír la palabra y la lengua. Ya no somos tartamudos. Los tartamudos, los que tienen la lengua quieta, no pueden hablar, no pueden vociferar la palabra correcta. Pero desde que nosotros hemos recibido la salvación, ahora nuestra lengua está suelta. Las ligaduras se soltaron para que nosotros demos testimonio de que somos hijos de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros antes de recibir la salvación teníamos los oídos tupidos, la lengua, por eso no podíamos hablar sobre la palabra, porque no podíamos oír bien. Pero Dios, Jesús, murió en la cruz y derramó su sangre y nos perdonó todos nuestros pecados y nosotros hemos creído en esa salvación tan grande y ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ahora podemos recibir esa palabra efata, sea abierto. Son abiertos nuestros oídos para oír más de la palabra y nuestra lengua para confesar. Hemos recibido la salvación, hemos sido sellados con el Espíritu Santo habiendo creído y ahora con nuestra boca confesamos. Este hombre, la lengua no podía moverla, ¿no? Veamos en la pantalla. Jesús tocó su oído y su lengua y dijo efata y fue abierto. Y desde ese mismo instante ese hombre ya podía hablar y oír. Qué gran gozo, ¿no? Ese testimonio del sordo y tartamudo era también un testimonio de nosotros antes. Luego, desde que Jesús tocó nuestra lengua y nuestros oídos, ahora podemos oír bien, ahora puedo hablar muy bien para dar testimonio de lo que pasó. Esta es una característica muy importante, mis amados hermanos, en Cristo.
Nosotros, una característica importante de un verdadero salvo que tiene la certeza de su salvación es el testimonio. Ahora sus lenguas ya han sido las ligaduras rotas, ya liberadas. Ahora ya pueden dar testimonio de lo que han oído, porque sus oídos también han sido abiertos. Ahora podemos dar un buen testimonio. Y en todo testimonio, mis amados hermanos, no es que estuvieron en metro, de metro fueron a Plaza Vea, de Plaza Vea fui a la casa de tal, ahí escuché yo el seminario, hasta ahí nada más. No, mis amados hermanos. El verdadero testimonio es que yo antes no sabía que era un vil pecador, pero a través de la palabra de Dios yo pude descubrir ante la luz de la palabra que yo era un vil pecador y mi destino era el infierno. Y si era el infierno, mi destino no podía ser cambiado por mis fuerzas. Así mi mamá, mi papá me quiera mucho, mis hermanas, mi esposa, mi hija, no interesa. Mi destino era el infierno, porque el que juzga es Dios, no mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos de mi casa. El que juzga es Dios. Entonces, ¿qué criterio tenía que buscar? A ver, pregunta inteligente. El criterio que teníamos que buscar era el de Dios. ¿Y dónde está el criterio de Dios? En la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y gracias a este criterio yo pude conocer y me arrepentí. Y sentí y surgí el anhelo y la necesidad y mi voluntad de buscar esa salvación tan grande. Y al escuchar la palabra del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo oído y habiendo creído en lo que sucedió, lo que está escrito y que se cumplió sin falta, nací de nuevo, de agua y de espíritu, y el Espíritu Santo me selló. Una sola vez, para siempre. Con la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que siga viniendo a la iglesia? No, para siempre. Ese es el testimonio, mis amados hermanos. Lo que cambió en nosotros, en nuestras vidas. No lo que sucedió antes o durante, no. Lo que sucedió cuando oímos y creímos. Ese es el testimonio, mis amados hermanos. Entonces, aquel que da un buen testimonio hablando de estas palabras, entonces, aunque no se sepa todos los versículos, pero sí siquiera un versículo debe tener en su corazón. Uno de ellos que a mí me agrada, Hebreos 9:12. Pude descubrir que lo que Dios me otorgó es para siempre. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que con su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué era eterna redención? Perdón de pecados para siempre. Gloria a Dios. Ese versículo me hizo entender que mis pecados ya han sido perdonados para siempre con la sangre preciosa de Dios. Y solo por haber creído en el Evangelio. ¿Y cuál era el Evangelio? Que Jesús vino a este mundo para pagar por mis pecados. Busquemos primera de Juan, capítulo 5, versículo 10, y leamos juntos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que ha creído realmente, mis amados hermanos, no hay forma de que tu testimonio no haya testimonio en ti. ¿Qué dice? Vamos a leer todo completo. En el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es ese testimonio que Dios ha dado? Que Jesús vino a este mundo para pagar un alto precio en la cruz con su sangre preciosa y habiéndonos otorgado el perdón de pecados para siempre. Ese testimonio ahora lo hemos recibido nosotros y está en nosotros, porque esa es la manera de nacer de nuevo, mis amados hermanos, habiendo creído en la obra tan preciosa que hizo nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Y eso no queda ahí. Habiendo creído y teniendo el testimonio, ahora surge en nosotros algo. Colosenses dice de que todo aquel que ha recibido la salvación, que ha oído la palabra del Evangelio, cree, ha creído, ha oído y ha creído, dice
crece y lleva fruto, nacer de nuevo. Todo lo que nace, crece. Si no ha nacido, no puede crecer. Entonces, esta persona que ha recibido la salvación, ahora lleva fruto. ¿Y qué fruto lleva? Vamos a buscar Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Ahí están todos los frutos, el fruto espiritual. ¿Por qué no dice en plural frutos? Porque es un solo fruto, acuérdense. Es una sola fe, un solo espíritu que ha llegado a nosotros, una sola salvación para todos, una fe preciosa, igual para todos. Y así, el fruto que crece en nosotros es un mismo fruto para todos. Pero ¿por qué hay distintas características? Porque es un fruto, es el mismo fruto, pero con distintos sabores, podemos decir, ¿no? Distintos sabores. Un fruto que da distintos sabores. Y no es que este fruto, yo solo tengo los tres primeros frutos y yo tengo los tres últimos y yo tengo... No. Todos tenemos el mismo fruto, pero algunos sabores se desarrollan un poquito más en algunos y en otros, pero todos tenemos los mismos frutos. No hay nadie de aquí que pueda decir, oh, esto es un testimonio, esto también es una prueba de que es salvo. Con esto puede tener la certeza de la salvación. Que uno de esos frutos comienzan a desarrollarse. Esos sabores se van desarrollando. Primero el fruto tiene que crecer en él. Y comienzan a salir los sabores. ¿Cuáles son? Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Mas el fruto, dice así, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24, vamos a leer juntos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora nuestro espíritu vive. Desde el día que ha sido sellado el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo. Nuestro espíritu ciertamente estaba muerto en nuestros pecados y delitos, mis amados hermanos. Pero ahora hemos recibido la vida. Ahora ese espíritu tenemos que andar en espíritu. ¿Qué quiere decir andar en las obras de espíritu? Que poco a poco vamos desechando las cosas de la carne, que nos llama a pecar, porque todavía este cuerpo es pecaminoso. El apóstol Pablo dice, he encontrado dos leyes. La ley interna de mi mente, que es mi espíritu vivo, que ama la ley de Dios, la palabra de Dios, pero el otra ley en mis miembros quiere hacer lo contrario, hay una lucha. Testimonio y seguridad de un salvo es que ahora hay una lucha interna. Tu espíritu va a incomodar a tu carne. Lo que solías antes hacer con naturalidad ya no puede ser igual. Ya no, cambió nuestra posición, somos hijos de Dios. Ahora somos guiados con el Espíritu Santo. Dios nos está disciplinando. Entonces cada vez que hagamos lo indebido, el Espíritu va a reaccionar. Y el fruto debe crecer. Y estos sabores tienen que ir sobresaliendo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque ¿cómo pueden mostrar su fe? Solamente diciendo yo tengo fe. ¿Tú tienes fe? ¿Crees en Dios? Sí, porque voy a la iglesia nada más. ¿Así? ¿Y qué más? Tenemos que manifestar. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquel que no muestra su fe con obras, con acciones, no tiene fe. Jesús dice, en la carta de primera de Juan capítulo 4 dice que manifestar que conoces a Dios, que eres hijo de Dios, tiene que haber amor. Pero decir que tienes amor es decir te amo y no hago nada, muestras la acción de amor. Sirviendo a la iglesia, amando a tus hermanos y teniendo compasión por los que no han recibido salvación. Así muestras que realmente hay certeza de salvación en tu vida.
Otra forma, Salmo 116, versículo 12 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Nos preocupamos. ¿Cómo puedo pagar esta gracia tan grande? ¿Solo llorando nada más y ya no vuelvo más a la iglesia? ¿Saltando, gritando y ya no vuelvo a la iglesia? No. El que se preocupa y dice esto, lo que dice el salmista: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cuál es el principal beneficio que hemos recibido? Cambió nuestra posición de condenados a hijos de Dios. Ese es el primer beneficio tan grande que nos ha dado. Somos hijos de Él. Ahora podemos ir al cielo. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Salmos capítulo 116, versículos 3 y 14, leamos juntos. ¿Qué dice el que quiere pagar ese gran beneficio que ha recibido de Dios? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Versículo 14. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Quién es su pueblo? La iglesia. Ahora nosotros vamos a pagar nuestro voto. Vamos a pagar ese beneficio tan grande ante Dios. ¿Cómo? Vamos a amar. No de boca, sino con acciones. ¿A quién primero tenemos que amar? Dios, Jesucristo. Pero ellos están en el cielo. ¿Quién es el siguiente que tenemos que amar? A sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? La iglesia. Tenemos que servirlos. Ese es el primer gesto de amor. El sentarnos juntos, alegres y saludarnos con mucho respeto, abrazarnos. Estar felices con los que están felices y con los que están tristes también entristecernos con ellos. Orar los unos por los otros, por nuestra salud. Y si falta algo, ayudándonos todos para cooperar para que esa persona pueda ser ayudada por sus hermanos que los aman. Otra manera también de amar a Dios es ofrendar y diezmar. Está escrito en la Biblia. Pero al caso ustedes dirán: ay, ofrendar y diezmar, no puedo, no quiero. Aquí en la iglesia Dios quiere que haya alimento, haya sustento. ¿De qué manera puede ser? Juntando nuestros corazones, sabiendo que todo lo que proviene de Dios. Todo lo que tienen ustedes, ya sea poco o mucho, no les pertenece a ustedes. Sí, ustedes han trabajado, pero si no pudieran respirar y no pudieran levantarse hoy día, ¿eso para quién queda? Amados hermanos, no amemos la riqueza, no amemos como decir: esto es mío y no quiero compartir. Aquel que ha recibido el amor de Dios sabe que el amor de Dios ha llegado a ustedes y que la salvación tan grande no tiene un precio. Sin embargo, Dios te dio por amor. Pero el que ama verdaderamente ofrenda y diezma, porque el ofrendar y diezmar significa participar en las obras de la iglesia. Porque ¿qué hacemos con el dinero que ofrendamos y diezmamos? Participan ustedes en las obras que se hacen. Para el retiro gastamos más de lo que hemos recaudado, ¿cierto? ¿Con qué dinero se? El dinero que recaudamos de las ofrendas, de los diezmos, de tanto amor de los hermanos fieles que aman a Dios y que se preocupan para que la iglesia sea sustentada. Hay luz, hay buenos asientos, una buena televisión en la cual podemos ver. Cuando ustedes gusten pueden venir a la iglesia para escuchar seminario, traer a sus invitados. Se les va a pedir un costo, no, mis amados hermanos, lo que salga de su corazón. ¿Cuánta gratitud hay en nuestro corazón por pagar estos beneficios, mis amados hermanos? Por último, vamos a buscar 1 de Juan 3:10 una vez más. 1 de Juan capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer juntos. En esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es necesario de que repita todo la frase completa. El que no ama y el que no hace la justicia de Dios, no es hijo de Dios. Entonces, ¿qué le queda? Comenzamos el versículo diciendo: los hijos de Dios
los hijos del diablo. Los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Y los que no son hijos del diablo son hijos de Dios. No hay intermedio. O es uno o es lo otro. Pero acá la Biblia, en la carta de Juan, nos está hablando a nosotros los que hemos creído en Jesús. Que para que tengamos la seguridad y la certeza de nuestra salvación, tenemos que amar a nuestros hermanos, amar a la iglesia y hacer la justicia de Dios. Y si, mis amados hermanos, busquemos ahora 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Ahora tenemos tiempo. Ahora tenemos tiempo. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 13, 5. Después de todo lo que hemos hablado durante estas dos clases sobre la certeza de nuestra salvación, hemos aprendido sobre las características, el orden de cómo recibir la salvación y por qué debemos tener la seguridad de que somos hijos de Dios, que no hemos hecho nada, sino hemos recibido el perdón de pecados gratuitamente por medio de la fe, el sacrificio de la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, mis amados hermanos. Entonces, habiendo recibido esto, no debe haber ninguna duda de que somos hijos de Dios y que si morimos mañana nos vamos al cielo. Y si dentro de un año fallamos, igual vamos al cielo, pero Dios nos va a reprender. Eso es verdad. No vamos a ir al infierno. El Hijo de Dios vive, tiene el testimonio en sí mismo y puede pararse enfrente y dar testimonio correctamente de que lo que hizo Jesús y cambió su vida, lo hizo nacer de nuevo. Pero el que no tiene esas cosas, tampoco no se preocupe, porque el Señor nos manda a eso. Vamos a leer juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Amados, mis amados hermanos, si supongamos sigue surgiendo esas dudas, vamos a examinarnos con humildad, con mansedumbre, con anhelo, porque ahora hemos escuchado que qué gran beneficio es ser salvo, ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y si no hemos recibido la salvación por X motivo, de repente no hemos escuchado todas las clases de seminario, faltamos a la número 4, que es para arrepentirnos, y de frente hemos escuchado el Evangelio, de repente quizás haya dudas. Y si han recibido salvación y dudan, con estas dos clases que hemos tenido, podemos ahora refrescar nuestra mente y tener la seguridad de que somos hijos de Dios y que no pueden movernos de esta posición en la cual Dios mismo nos ha traído. No que nosotros nos hemos cruzado la puerta, no, Dios nos trajo, mis amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Y qué dice Dios? Para que podamos tener la seguridad y la certeza de nosotros, tiene que abundar. ¿Qué tiene que abundar en nosotros? La palabra de Dios. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que tengamos nuestras Biblias. A ver, todos tienen sus Biblias, todos tenemos que tener nuestra Biblia, porque eso también es una evidencia de que eres hijo de Dios, que has recibido la salvación. Vamos a buscar Deuteronomio, dice así, capítulo 17, desde el versículo 18, leamos juntos. Esta ley Dios dio a Israel. Pronto Dios sabía que se iba a levantar un rey en su pueblo. Entonces, cuando se levanta este rey, ¿qué tenía que hacer este rey? Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. La ley que es la palabra de Dios, del original que está a cuidado de los sacerdotes. Versículo 19, vamos a leer juntos. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprendan a temer a Jehová Dios, para guardar todas las palabras que están en la ley y estos estatutos para ponerlos en obra. Ahora ustedes me van a decir, predicador, pero usted está diciendo esta ley lo hizo para su pueblo de Israel. ¿Acaso ustedes, hijos de Dios, no son del pueblo de Dios? Somos pueblo de Dios. Ah, ya sé cómo lo voy a agarrar al predicador. Pero yo no soy rey. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que yo te voy a decir? Erráis.
¿Sabes por qué raíz? Porque no estás tomando en cuenta la palabra de Dios y el poder de Dios. Busca Apocalipsis capítulo 1. Vamos a buscar en nuestras propias Biblias y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Luego del versículo 5 que dice que Jesús nos lavó nuestros pecados con su sangre preciosa. ¿Qué sucedió con nosotros? ¿Qué hizo Dios en nosotros? ¿Qué más? Dice aquí, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Luego de que hemos conocido que por la sangre preciosa de Cristo Jesús somos hijos de Dios, también dice de que somos constituidos reyes y sacerdotes. Entonces, si somos reyes de Dios, obvio que este mandato también va para nosotros, se puede adjudicar en nosotros. Se puede emplear en nosotros, mis amados hermanos. Somos reyes para Dios. Por la sangre de Cristo somos reyes y sacerdotes. ¿Y qué tiene que hacer este rey para que no fracase en su vida cristiana como Dios lo levantó por la sangre de Cristo? Que tenga su propia Biblia. Su propia Biblia. No van a tener que transcribir en otro libro. Ya está ya. Tengan su propia Biblia para que comiencen a temer. Para que puedan aprender. Para que puedan temer a Jehová. Para que puedan guardar las palabras que están aquí y para ponerlas en obra. Siempre, si ustedes hacen esto, mis amados hermanos, no van a dudar los que son salvos. Por último, volvemos al tema principal, nuestro versículo principal, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10. Mis amados hermanos, durante estas dos clases que hemos tenido sobre la certeza de la salvación, hemos podido aprender que nuestra salvación es segura. No hemos hecho nada, sino que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Pero tiene que haber una evidencia. Tiene que haber evidencia en nosotros. Tiene que haber un cambio. Hemos nacido de nuevo. Vamos a leer juntos para terminar. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todos los que somos hijos de Dios hemos conocido a Dios. Pero acá dice que el que no ama, o sea, el que no muestra realmente lo que ha recibido, nunca ha sido salvo. Sin embargo, acá nos da el ejemplo de lo que Dios sí hizo por amor por nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Otra evidencia de que es salvo y de seguridad y la certeza de la salvación. Que ahora ya no vivimos para sí, sino vivimos para Jesús. Versículo 10, leamos juntos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Dios manifestó su amor con una obra. ¿Cuál fue la obra? De enviar a Jesús. Con la obra de Jesús. Dios manifestó su amor infinito enviando a Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a manifestar que de verdad estamos seguros de nuestra salvación y lo que hemos recibido? Hemos recibido el amor tan grande de Dios. Entonces tenemos que manifestar amor. Tenemos que vivir ahora para Él. Tenemos que abundar en nuestros corazones la palabra de Dios. Y así, mis amados hermanos, vamos a seguir aprendiendo en estas clases doctrinas fundamentales para que nos ayude a que nuestra vida cristiana siga creciendo. Espero, mis amados hermanos, que con estas dos clases puedan tener ustedes más seguridad de su salvación. No duden nada, y si no tienen dudas, vamos a recurrir a la palabra de Dios, que es nuestro comprobante, el cual nos asegura en lo que hemos creído. Así que vamos a seguir creciendo en la obra juntos, permaneciendo en la iglesia donde está la presencia de Dios. Eso también es evidencia. Y también muestren el testimonio que han recibido.
¿De qué manera pueden ustedes delante decir lo que Jesús ha hecho en sus vidas? Ese es el verdadero testimonio. Así que, mis amados hermanos, gracias a todos por sus atenciones. Vamos a terminar el día de hoy con mi oración y la próxima clase vamos a seguir con la clase de doctrinas fundamentales, clase 2. Vamos a orar juntos para terminar. Nuestro Dios amado Padre, te damos gracias por ese amor tan grande que hemos recibido de ti. Mostraste tu amor, tú primero, enviando a tu amado Hijo Jesucristo, que también nos amó y nos perdonó todos nuestros pecados con su sangre preciosa y nos hizo hijos tuyos. Ahora, como hijos tuyos, ahora podemos ir al cielo, Dios. Dios, yo quiero que aquí estamos reunidos con mis amados hermanos que están oyendo esta palabra, que permitas que ellos también puedan crecer en la fe. Permítele, Señor, que ellos puedan recibir más de tu sabiduría y que los que aún dudan de tu palabra, Dios, que le permitas tener la oportunidad de que vuelvan a escuchar tu palabra, Dios, porque tu palabra es verdad, tu palabra nos quita esta esclavitud por el pecado, nos libera, porque tú dices, si conocéis la verdad, en verdad seremos libres. Dios, gracias por cada uno de ellos, protege sus vidas, su salud, Señor, y permite que siempre vengan a la iglesia y siempre puedan escuchar tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo y todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador que nos ama. Amén. Muchas gracias.